Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas. Último capítulo, Alejandra Matus. ¡Qué pena! Ha sido fantástico estar con ustedes toda esta temporada, pero nos merecemos vacaciones, ¿sí? Sí, merecido. Reconózcanlo, digan la verdad, Rosa. Estamos ligeramente cansadas. Bueno, pero vamos a partir con el cansancio, parece que embargó al Senado de la República porque decidieron un perdonazo para las ISAPRES al mutualizar, lo digo así con sus letras para después explicarlo, mutualizar la deuda que la Corte Suprema les ordenó devolverle a los usuarios. ¿Cuál es el efecto de la mutualización? Bueno, que van a pagar el 40% de la deuda y no los 1.180 millones que le deben a los afiliados. ¿Qué te parece, Ale? No solamente eso, también van a sacarle dinero a los afiliados para pagar el resto. O sea, reducen, por un lado, lo que tienen que pagar y por el otro, por si fuera poco, le van a meter la mano al bolsillo a las afiliadas, porque aunque el genérico es masculino, en general las víctimas de estas tropelías son fundamentalmente mujeres, son las madres de niños de menores de 2 años y son las personas con enfermedades a cuyos clientes las ISAPRES les han cobrado en exceso desde que se dictó esta ordenanza de la Superintendencia de ISAPRES de que debían ajustar los planes y que no han cumplido y que la Corte Suprema les dijo, bueno, deben y no han querido pagar hasta ahora. Y llevamos 1 año 2 meses viendo cómo lo van a hacer. Claro. Además de 1 año 2 meses viendo cómo lo van a hacer. Además de más de 2 años desde que se dictó la ordenanza de hacer una tabla de factores oficial y única que fuera medianamente no discriminatoria y 12 años desde que el Tribunal Constitucional declaró que esta manera de cobrar es inconstitucional por la discriminación que significa, justamente por lo que acabas de explicar, en perjuicio de mujeres, de adultos mayores y de enfermos. Y bueno, me parece que me va a parecer pues pésimo. Yo creo que no sé si existe un caso en que a uno le deban plata y te pidan plata a ti para pagarte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es, ¿no? Bueno, te voy a pagar, pero con tu mismo dinero. Claro. Y creo que eso no tiene ningún sustento moral, ético ni judicial. Es una manera de birlar la resolución judicial que es bien clara. Lo hemos conversado otras veces aquí, tampoco están pagando los dueños de las ISAPRES que se llevaron todas las ganancias que obtuvieron gracias a este modo de operar y que van a seguir gracias a esta ley corta. Si se mantiene de esa manera, van a conseguir lo que ellos llaman viabilidad, que es prestar el servicio, pero además generar ganancias. El eufemismo del equilibrio financiero. Claro, el eufemismo. Que significa cómo te salvo, claro. Industria que cometiste las tropelías que cometiste. ¿Qué significa mutualizar? Es importante explicarlo bien. Los seguros generalmente se financian por 2 vías. O la mutualidad, o sea, una especie de fondo común en el que los más poderosos o los más fuertes subsidian a los más débiles. O sea, a los que tienen siniestros, por ejemplo, aquellos que no tienen el accidente los subsidian. En el caso de un seguro de salud, las personas sanas, jóvenes y varones subsidian a
quienes tienen más propensión a lagunas, a ausencias laborales, a enfermedades, o sea, mujeres, adultos mayores y personas enfermas. Pero las ISAPRES no se financian así, son un seguro de salud que no se financia mutualmente, sino que se financia cobrándole a cada persona los riesgos que tiene. Es un contrato individual. Entonces, ¿qué hizo el Senado de Chile? Hizo un fondo común para lograr una fórmula de cálculo, ese es el eufemismo, una fórmula de cálculo que preserve el equilibrio financiero de quien no fue capaz de sostener una forma de hacer industria, un negocio. Como no fueron capaces de sostenerlo, porque no arriesgan capital, sino que, como se dice tan usualmente, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como que no le cobraron de más y calcularon la devolución como si el cobro en excedente se devuelve respecto de lo que te debieron haber cobrado, con tablas de factores de riesgo justas. O sea, una especie de fondo común, promedio para todos, pero le pago solo a algunos, con la plata que no le pago a otros. Es más o menos esa la figura. Y eso significa ahorrarse el 40%. Yo creo que es importante el concepto. La mutualización, que es propio de los servicios sociales, de un sistema de seguridad, no es solo el más poderoso que le paga al menos poderoso, sino que es un sistema de mutualización en que todos cotizan, pero se van prestando los servicios a la medida que se requieren, porque no todo el mundo se enferma al mismo tiempo, no todo el mundo está en la misma necesidad al mismo tiempo. Hay personas que, por supuesto, parten sanas en el sistema de salud y se van enfermando con el tiempo, van a requerir el servicio más adelante. Así funcionan los sistemas de seguridad social, así funcionan también los sistemas de pensiones sociales. Esto que se llama reparto o solidaridad simplemente significa que yo aporto hoy día con la garantía de que cuando me toque a mí enfermarme, jubilar, voy a recibir. Pero tal como tú dices, ese no es el sistema de ISAPRE. Pero nadie sabe además si se va a enfermar o no se va a enfermar. Entonces hoy por ti, mañana por mí. Claro, por supuesto. La gente lo sabe muy bien porque en todos los trabajos existe eso que se llama la polla. Todos ponen un poquito de plata y a fin de mes se le paga solo a uno. Al siguiente mes ponen todos de nuevo y ya. Todo el mundo conoce ese sistema solidario en que la gente se apoya y por supuesto el sistema de previsión social partió así porque es la manera de financiar a las generaciones o a las personas que lo necesitan más en el momento presente. Pero el sistema, tal como tú dices, el sistema de ISAPRES prometió otra fórmula, que es la fórmula de que yo contrato en el hiperindividualismo, yo contrato un seguro para mí y los riesgos los pago yo solamente. Esto quiere decir que los hombres jóvenes, solteros, sin hijos, pagan menos. Las mujeres en edad fértil o con hijos pagan más. Lo que la Corte Suprema ha dicho, no le puede cobrar más porque usted tiene que tener un sistema único y entonces hay unas tablas de factores, las tablas tiene que aplicar esta tabla de factores, el excedente devuélvaselo a las personas que les cobró más. A las mujeres que les cobró más por tener hijos de 2 años, a las mujeres que les cobró más por ser mujeres. Claro, y es ahí donde ahora ha pasado, esto es un salvataje, ¿por qué? Porque se aplica el criterio retroactivamente. Es como que usted hace un contrato de arriendo y le dicen ya, le vamos a cobrar por el arriendo 100.000 pesos. Y usted paga su arriendo de 100.000 pesos y se da cuenta que en vez de 100.000 le están cobrando 200.000 pesos. Entonces usted va y dice, oiga, devuélvame los 100.000 pesos en excedente. Ah, no, es que el arriendo siempre fue 200.000 pesos. Y te lo suben el arriendo para atrás. Eso es lo que están haciendo. Te suben el costo del plan hacia atrás con esta supuesta mutualización. Porque no es en el momento que se requirieron los servicios, no era mutual. No existía esa mutualidad. Te cobraban de más. Y entonces para pagarte menos, están haciendo esa mutualización simulada porque es hacia atrás. Y hacia adelante, dice, bueno, adelantemos el cobro de los planes, subámoslo, ¿con qué límite? No hay límite. Subámoslo todo lo que hay que subirlo para juntar plata, para devolverle a los que
a los poquitos ya que con este sistema, a los pocos que haya devolverle o a las pocas que haya O sea, devolverle. lo de los límites, hasta ahora es así. Hasta ahora es efectivamente, límite. pero la promesa del Ejecutivo es sí poner una indicación que establezca un máximo en febrero, que es cuando se calcula este índice de costos de la salud. Pero esa es la promesa. En este momento lo que salió del Congreso es mutualizado retroactivo y aumento sin límite. Eso es lo que salió del Senado. Y son 2 reajustes. Porque Sí. en febrero se recalcula el índice de costo y se va a hacer un reajuste. Pero después hay otra indicación que era originalmente para el equilibrio financiero sin mutualización, sin este regalito adicional, que es un nuevo reajuste de planes base, como hay que limitar, como tienen que bajar este sobrecobro de las tablas de riesgo, entonces le compensan otro poquito con un aumento especial de las tarifas del plan base. Esa es una de las prebendas. O sea, en el fondo son los propios y las propias cotizantes, los trabajadores y trabajadoras que están en las ISAPRES, las que van a pagar la deuda que el sistema tiene con ellas mismas. Los que quedan, porque aquí hay otras 2 prebendas más. El plazo, ya lo dijimos, se ha alargado eternamente y mientras tanto la plata que deben está ahí. Y sabemos el valor en intereses y otros beneficios que significa tener la plata y no tener que pagarla. Más de un año, si solo consideramos el fallo de la Corte Suprema. Otro es doble reajuste y un tercero es el desnate, porque solo el año 2023 que recién pasó, se fueron las personas que no podían pagar, porque el aumento fue completamente impagable para mucha gente, 500.000 de afiliados se fueron a FONASA, que sí funciona de manera mutual. Ahí sí. Claro, desde ahí, siempre. Desde siempre. Claro. Y será aún más ahora porque el proyecto de ley corta además va a agregar como un segundo piso de este seguro de salud mutual, que es la modalidad de seguro complementario, que se va a licitar para todos lo mismo, con el fin de que esta libre elección, o sea, las personas de FONASA, pero que tienen un poco más de recursos para financiarse atención con copago en la salud privada, puedan activar este seguro complementario que al ser estatal es para todos y por lo tanto se abarata, no se dispersa en las distintas empresas que no compiten en el mercado de las ISAPRES, porque la verdad es que quedan poquitas y no compiten. Y como tú dices, hay soluciones alternativas, pero digamos primero que esto es el primer trámite constitucional, o sea, se despachó así del Senado. ¿Quiénes votaron así? La derecha, demócratas incluidos, que ya se hizo habitual que votan alineados con la derecha, van a ir en un pacto municipal con la derecha, son de derecha. El gobierno hizo reserva de constitucionalidad porque es inconstitucional por 2 razones. Primero, sustituye la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esto no es algo respecto a lo cual se pueda presentar una indicación parlamentaria, lo tiene que hacer el Ejecutivo y el Ejecutivo obviamente se opuso a esto. Segundo, está incumpliendo o está instigando el incumplimiento de un fallo judicial de otro poder del Estado. O sea, hay a lo menos 2 vicios de constitucionalidad. Ya, ahora que la pregunta es qué va a pasar, porque ahora va a la Cámara. Sí, va a la Cámara, pero en algún momento va a entrar a tallar el Tribunal Constitucional. Hay parlamentarios que están pensando poner la objeción constitucional antes de que se resuelva en la Cámara, pero hay un plazo. La Corte Suprema dio un plazo, o sea, que se prorrogó para el cumplimiento del fallo. Entonces, entre trámites y trámites, ¿qué va a pasar si es que no se resuelve el tema en el Tribunal Constitucional antes de que haya que cumplir el fallo? ¿Sabéis lo que a mí me genera como reflexión esto? Cuando vi al presidente acorralado dando explicaciones por las pensiones de gracia, por democracia viva, y el Ejecutivo no permite que la opinión pública aquilate el escándalo que esto significa. O sea, hablamos de escándalo de corrupción, hablamos de escándalo en materia de derechos humanos, hablamos de escándalo por cualquier cosa, pero esto que significa volúmenes de plata en órdenes de magnitud siderales, en que al descampado autoridades representantes de la ciudadanía perpetran esta expropiación de recursos de la seguridad social a vista y paciencia de todos los chilenos, o sea, una especie de conspiración para delinquir ante las cámaras en una institución de la República,
y impune, o sea, porque el gobierno sí ha dicho, nos vamos a oponer, vamos a hacer reserva de constitucionalidad, pero esperemos a ver cómo viene el resto del trámite. Claro, es una postura prudente porque efectivamente el cumplimiento del fallo a rajatabla sin una ley que permita generar una transición, hubiese significado el descalabro financiero y, por lo tanto, la desprotección de muchos cotizantes. Pero tampoco enfermos. lo sabemos, porque esa es la hipótesis que plantean las ISAPRES. Ha habido ISAPRES que han quebrado en el pasado, han sido absorbidas por otras ISAPRES. Hay un sistema, hay un procedimiento, la ISAPRE quiebra, viene, digamos, ¿sabes lo que pasa? Y no ha pasado nada. No, yo no he visto, digamos, porque esta idea de que van a haber muertos, cadáveres tirados en las calles, porque también, o sea, es también extremar el argumento de que sin nosotros nada tampoco es así. A mí me parece que la clase política tampoco ha hecho el esfuerzo de decir, hagamos un proyecto para transitar de este sistema que ya vemos que, según ellos, sin discriminación no funcionan. Él lo dicen, sin discriminación somos inviables. Bueno, si sin discriminación son inviables, no sirven. Hagamos un nuevo sistema de salud con seguros privados que sí sirvan, que funcionen, qué sé yo. Hagamos un proyecto de ley para la transición. Pero este proyecto de ley corta que está desde su origen destinado a decir, pucha, no quiebren, es obedecer al chantaje, es ceder al chantaje. Y el chantaje es, te puedes sacar una moneda, entonces te puedo sacar otra. Y otra más. Es como lo más parecido a un secuestro extorsivo. Exactamente. Porque los rehenes te van subiendo el precio. No, pero además los rehenes son los enfermos, porque en nombre de los enfermos y de su necesaria protección y vulnerabilidad, claro, ahora están súper preocupados de los hay que hacer una transición gradual, pero extorsivo. Claro. Porque mientras tanto devuélveme la plata para yo poder servir la deuda que me hace pagar la Corte Suprema. Oye, pasemos a otro tema. Ya. Pensiones de gracia, que ya lleva harto tiempo, distintas estrategias comunicacionales, o más bien no estrategias comunicacionales del gobierno para sortearlo, y un verdadero zigzagueo. Lo último es la investigación de la Fiscalía, además del informe de la Contraloría que establece y detalla las distintas irregularidades. El gobierno decide revocar algunas después de analizar si ese instrumento es válido o no. Ahora hay una investigación de la Fiscalía que anuncia un equipo especial para ver si hay fraude de subvención, que es evidente que hay, porque si hay certificados médicos falsos o ilegibles, etcétera, obviamente ahí hay personas que trataron de pillamente hacerse de una pensión sin merecerla, aprovechando una necesaria reparación del Estado para víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Bueno, a mí me parece, ya lo dije aquí mismo, pero lo reitero, a mí me parece que la institución Pensión de Gracia es una institución antidemocrática que se instituyó en tiempos donde la democracia chilena era bastante oligárquica, como un acto gracioso en un momento del Congreso, después en dictadura solo exclusiva del presidente, en que se les da a unos y a otros no. Por eso se llama de gracia. No es un derecho establecido para una determinada categoría de chilenos o chilenas. En Chile ha habido comisiones que han establecido las violaciones a los derechos humanos y por ley se han establecido pensiones que no son de gracia, son pensiones. Son reparaciones. Son reparaciones, ¿cierto? No depende de la voluntad del presidente, ni el color político del presidente, ni si encontraste la puerta o sabes llenar formulario, no. Depende de que haya una comisión, como la Comisión Rettig y la Comisión Balich, que te califica con profesionales idóneos, califica tu calidad de víctima de violación a los derechos humanos, se establece una reparación universal para todas aquellas personas que califiquen en esa calidad. Y en este caso no ha habido, porque víctimas del estallido son muchas más que las que han obtenido pensión de gracia. Y por supuesto, todo es, digamos, cada vez que hay un beneficio, siempre va a haber alguien, un pillín o pillina que quiera y los pillos tienen antecedentes penales. Claro. Por eso es que aparecen tantos. Claro, o no los tienen, porque también hay pillos sin antecedentes penales. Pero bueno, el tema es, claro, el tema es que no se puede, respecto de hacer, a mí me parece que eso hay que resolverlo sin estridencia. Digamos, ya, hay una persona que
obtuvo el beneficio, no lo merecía, quíteselo, fin. Fin del tema, o sea, no me parece que haya que estar como contra la pared porque le di el beneficio no solo a él, sino que a otros que sí lo merecían. Y los que lo merecen son todavía más que los que lo han obtenido. Entonces, hagamos una política transparente, con postulaciones, que todo el mundo sepa, que se pueda calificar. ¿Hubo violaciones masivas de los derechos humanos? Hubo. Lo reconoce hasta Sergio Mico. La discusión era si fueron sistemáticos o no. Pero ¿hubo violaciones de los derechos humanos? Hubo. Entonces, creemos una comisión que analice esa violación de los derechos humanos, que la gente postule y reciba una pensión también equivalente. Las pensiones de gracia son odiosamente superiores a las pensiones de la Comisión Wallich o del informe Rettig, que establece una diferencia arbitraria entre víctimas de violación de los derechos humanos que tampoco me parece adecuada. Claro, lo que pasa es que la estridencia, como tú llamas, este escándalo que se hace, es una cuestión que está mal, porque no es grato para la ciudadanía que con recursos públicos se financie una persona que en realidad son los casos que se han impugnado, son los casos que se van a revocar. No son los 400 y tantos, ni son los 18.000 pensiones de gracia por otras razones como el término de operaciones de ENACAR, de la Empresa Nacional del Carbón, en fin. O como la que tiene la mamá de Felipe Cast. Por viudez. Por exacto. viudez. Ese es el por gracia. Sí. Bueno, pero mira, se ha hecho de esto un elemento adicional para la narrativa de convertir un estallido social, una sumatoria de demandas que generó un estado de conmoción pública, en la narrativa del estallido delictual y el octubrismo. Y tan burdo es así que el editorial del Mercurio del domingo pasado se titulaba El derrumbe del mito octubrista. Y resulta que esto es un mecanismo del Estado con todas las imperfecciones que tú has dicho, Alejandra, y los resabios autoritarios que tiene, porque la verdad es que hay un principio de derechos humanos que es el derecho a la reparación. Y eso sí, incluso lo debiera hacer la justicia o de oficio o ante demandas, como ha ocurrido muchas veces. O una comisión de verdad, como ha habido en otros casos de violaciones masivas. Bueno, aquí hay un diseño que desafortunadamente, como trató también de hacerse a regañadientes de la derecha cuando estaba gobernando y cuando se estableció la necesidad de reparar después de 4 informes de derechos humanos que indicaban que se habían violado masivamente los derechos ciudadanos de las personas que protestaban, se estableció un mecanismo, pero fue un mecanismo en virtud de una glosa de la ley de presupuesto. Entonces, claro, eso tiene muchas limitaciones porque no es una normativa especial para establecer reparación en un contexto particularísimo de la historia de Chile, sino que así como una glosa regañadientes que la derecha no quería, pero bueno, ya tuvieron que hacerlo. De hecho, las primeras pensiones de gracia fueron bastante mal hechas también. Pero yo creo que es bien importante hacer un apunte respecto a ciertos hechos históricos en relación a esta polémica. Porque tú mencionaste al exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es Sergio Mico, que la derecha ha transformado en una especie de niño símbolo del anti-octubrismo, porque lo que él hizo no fue negar las violaciones a los derechos humanos, él presentó durante su gestión las 3.000 y tantas querellas por estos actos de agentes del Estado, pero sostuvo primero que no había sido sistemático, pero después sale y empieza a suscribir esta hipótesis del intento de golpe de Estado, el octubrismo que lo presionó, etc. Ya, pero todo eso lo dijo después de ser autoridad. Exactamente, porque cuando fue autoridad, lo que dijo el 1 de octubre de 2021 fue: gracias a este proceso y a la presencia de ustedes, que son ya casi un centenar de personas que nos han pedido esta acreditación como víctimas de violación a los derechos humanos, se acabó este debate. Acá la autoridad democrática de Chile, el Congreso, nos ha dicho: ustedes pueden acreditar que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, y eso es lo que hoy día vamos a iniciar. Vamos a decirle al país entero que se acabó el debate, que no es necesario que haya sentencias judiciales y que se merecen entonces la acreditación de esta realidad. Eso lo dijo Sergio Mico, niño símbolo del anti-octubrismo, porque era una iniciativa legítima. Lo que pasa es que no es un derecho universal, es de gracia y por lo tanto, si tú vas a elegir con pinzas a quienes beneficiar, tienes que hacerlo con buen criterio.
con buen criterio, pero además tampoco se pueden establecer criterios ex post, porque que la persona tenga, y esto ya se ha aclarado también por los organismos de derechos humanos, que la persona tenga antecedentes penales no lo inhabilita para ser víctima de violación de los derechos humanos. Absolutamente. La persona, digamos... Haría un acto arbitrario de discriminación. Claro, no porque tenga algún antecedente penal o se genere un antecedente penal en función de las manifestaciones, precisamente, significa que se le pueden violar los derechos humanos. La responsabilidad del Estado es controlar el orden público, la seguridad, sin violar los derechos humanos. Digamos, ese es como el principio básico democrático. Si los viola masivamente, tiene que hacerse cargo y ya, eso es lo que estamos discutiendo. Si la persona fraudulentamente, yo creo que esos son los casos que hay que eliminar, si la persona fraudulentamente se presentó como víctima y no lo era, más allá de que tenga o no tenga antecedentes penales, esa persona se le debe revocar, como en cualquier otra situación. Como en cualquier caso, una persona accede a un beneficio, a un subsidio para la vivienda, a cualquier cosa que no lo merecía, se le revoca y fin. Son actos administrativos que no debieran generar ni la más mínima ola. Pero a mí me parece que hay un problema de defensa del argumento. Porque no puede ser que de un lado te digan octubrista y tú, no soy octubrismo, no soy octubrista. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar dando cuenta de que, por simplemente decir el estallido tenía sentido, digamos, la gente protestó por razones objetivas, octubrista, como si las personas... Fueron puros delincuentes. O por solo hacer el análisis tú lo provocaste. Así como, veo que eso es negro. Usted provocó el color negro, ¿no? Es absurdo, pero no veo temple político para hacer esta discusión como hay que hacerla. Digamos. Con un zigzagueo bastante impresionante. Oye, millonaria. Millonaria. ¿Eres millonaria? ¿Me vas a hacer millonaria? Somos ¿Los vamos millonarias, a hacer millonarios? No. No es eso. Somos millonarias. Porque según esta canción de Ana Tijoux, la última canción de Ana Tijoux, con un videoclip donde participa, entre otras, la Natalia Valdebenito, maravillosa, que digamos va a contrapelo de estos videoclips de los cantantes de música urbana que hacen mucho, se jactan del bling bling, del auto, de la plata, y ella dice: soy millonaria en familia, en amor, en amigas. Así que lindo. Escuchémosla. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico, básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Este verano, en UChile TV, no importa dónde vayas, estamos contigo. Sintonízanos en cualquier lugar de Chile, porque en vacaciones hay más por ver.
Lo mejor del cine, la música, la animación, la información y la buena conversación. Uchile TV en todas tus pantallas. Hay películas que se han liberado de sus dueños y que hoy pertenecen al dominio público. Cada semana, Uchile TV trae lo mejor del cine libre a tu pantalla. Conmuévete, emociónate, sufre y ríe con los clásicos de dominio público. Presentado por Felipe Blanco. Atención, se viene la nueva temporada de Circuito Corto en Uchile TV. Disfruta del nuevo cine chileno en pequeñas, pero impactantes dosis. Historias tan cortas que las puedes disfrutar mientras esperas tu café, pero tan intensas que resonarán en tu mente todo el día. Todos los domingos a las 23 horas por todas las pantallas de Chile TV. De vuelta en Descabelladas con más temas para cerrar esta temporada. Perspectiva de género. ¿Por qué escandaliza tanto? Es cierto, respecto de las caletas, el presidente está en una gira de Chiloé, recién regresando de sus vacaciones, de una parte de sus vacaciones, y se refirió a la construcción de caletas con perspectiva de género. ¿Por qué el escándalo? Primero que nada, yo creo que lo que está haciendo, lo que yo he leído, escuché también a la dirigente de las pescadoras artesanales, lo que está haciendo es dar pie o salida, inicio a un plan piloto de que en 12 caletas de Chile haya instalaciones adecuadas para las mujeres que son parte del proceso de la pesca artesanal, no solamente como pescadoras, hay pescadoras, normalmente no lo sabemos, también hay muchas mujeres en el proceso de tejer los anzuelos, las mallas, digamos, hacerse cargo de lo que pasa con el pescado una vez que sale del agua. Pero a mí me parece que hubo un error o sea, el escándalo, por supuesto, era previsible, porque perspectiva de género suena a un concepto muy abstracto y en parte de la sociedad que todavía no entiende que las mujeres tenemos que ser iguales en derechos que los hombres, le suena a ideologismo, ¿no? A ideologismo barato, a un concepto demasiado críptico, y por supuesto la derecha se bajó criticando o burlándose más bien de esta iniciativa. Y a mí me parece que hay un problema comunicacional. O sea, uno no puede usar la jerga académica, los conceptos que académicamente tienen sentido, para comunicar a una sociedad completa que no necesariamente está familiarizada con ese concepto. Y creo que el concepto de perspectiva de género pertenece a esa familia de conceptos que uno tiene que, como autoridad, traducir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole el lugar que merecen a las mujeres en las caletas pesqueras. Era una cosa mucho más sencilla y bien concreta. Sí, uno esperaría que las autoridades hablaran en fácil y no en difícil. Pero hay ciertos enfoques de política pública que tienen un significado muy diverso, muy variado, muy enriquecedor y que se concentran en un concepto, en una idea. Y eso viene de origen académico, teórico, pero me da la impresión de que al tratarse de género, al tratarse de mujeres en un contexto de arremetida autoritaria bien brutal que estamos viviendo, de una mirada conservadora que trata de retrotraer una serie de avances civilizatorios en ese tipo de valores, derechos humanos, perspectiva de género, de no discriminación a comunidades, minorías sexuales, qué sé yo. Esto forma parte del paquete conservador.
Y por eso capta más la atención. O sea, estoy de acuerdo contigo, hablemos de cosas concretas, y esto es muy concreto. Claro. O sea, como tú dices, hay mujeres que son recolectoras de orilla, creo que son como 30.000, o hacen faenas de tejedoras de redes, que van a tener talleres en las caletas, etcétera. Cosas tan concretas como condiciones higiénicas, baños adecuados para... Porque los espacios Claro, públicos, porque los espacios públicos y los espacios laborales están hechos para hombres. Sí. O sea, hay una serie de cuestiones cotidianas que los hombres no se dan cuenta que necesitamos las mujeres, como Claro. por ejemplo un baño con más casilleros que los baños de hombres, porque los baños de hombres tienen 5 urinarios y 2 sanitarios. Claro. Los baños de mujeres tienen solamente los 2 sanitarios. Y vas al baño, menstruamos, cuidamos a personas que tenemos que acompañar Cambiamos al pañales. baño, etcétera, exactamente. Entonces, usamos más transporte público, sin embargo, las oficinas están pensadas para más estacionamiento, que lo manejan los hombres, etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones. Y eso es perspectiva de género. En materia judicial también es no revictimizar, es creer en la víctima, que no hay una víctima ideal de delitos sexuales, no tiene por qué ser monja y virgen para juzgar a quien la abusó o acosó, etcétera. Pero no se produce la misma burla cuando se habla de personas en situación de calle, de pertinencia territorial, de acción transversal o intersectorial. Son una serie de conceptos de política pública que se utilizan en el cotidiano, incluso de las autoridades, en los documentos, en la formulación de presupuesto, etcétera, y que nadie se ríe tanto. Mira, en las personas en situación de calle, lo que hubo en su momento fueron talleres de formación para periodistas que hacían organizaciones como la Fundación para la Pobreza. Ha habido, porque también en su momento llamaban a risa, llamaban a mofa, decían, ay, que es persona en situación de calle. Bueno, todavía hay ignorantes que se ríen de esos también conceptos. hay ignorantes. Entonces, creo que una parte del problema es la formación de periodistas en lo que implica el concepto, en lo que en qué engloba un enfoque de género que es mucho más que, por supuesto, un baño con más sanitario. Por supuesto que es mucho más que eso. Pero yo creo que la responsabilidad política es leer la realidad política. Y hay una realidad política donde hay un sector muy encarajinado y que va a aprovechar cualquier tropiezo lingüístico para sacarte a pasear. Y si no estás lo suficientemente preparado, no ha habido suficiente preparación para dar a conocer la política, entonces hay que buscar otras maneras de decir las cosas. Digamos, si esto ha sido así desde los tiempos de las luchas sindicales, o sea, para que los empresarios entendieran que había que poner límite a los horarios de trabajo, no fue de un día para otro. Pero hay una peculiaridad en materia de género, ¿eh? Hay un especial ensañamiento que tiene que ver con este motejo, por ejemplo, de la ideología de género, que no existe. ¿Existe el feminismo o existe el enfoque de género para políticas públicas? No existe una ideología de género, pero forma parte de la conspiración de la Agenda 2030. Por supuesto, porque los derechos de las mujeres es la política más transformadora de la sociedad. Va a la base de muchas desigualdades y muchas inequidades y por supuesto de muchos intereses económicos, por lo tanto, por supuesto que van a atacar, pero te voy a dar un dato. ¿Quién te dijo que no iba a ser así? Digo. ¿Quién dijo que sería fácil? Claro. Oye, pero te voy a dar un dato que llama la atención en este contexto, y es que existe un proyecto de ley que ya se aprobó en primer trámite constitucional, que es apoyado por diputados del oficialismo, pero también por Flor Baise de la UDI, Karen Medina del Partido de la Gente, Mauro Gómez de Renovación Nacional, y que se llama Enfoque de Género para habilitar caletas de pescadores artesanales, apoyado por la transversalidad más amplia de la política. Pero si lo dice el presidente, se ríen. Bueno, que un proyecto de ley puede tener nombres técnicos y un discurso presidencial, idealmente pero es que además, no. es que yo creo que además tenemos el problema de las pautas mediáticas que dominan la conversación. Asesinaron a 2 camioneros recientemente. Digamos, la pauta mediática está concentrada en los temas de seguridad. Entonces, es muy propicio este evento, esta situación de inaugurar unas caletas con perspectiva de género
para hacer mofa, para decir el presidente no está en los temas importantes, urgentes, está haciendo cosas identitarias. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que tampoco hubo una defensa de los temas que se trataron en la primera convención constituyente. Como todo eso, los propios participantes renegaron de lo que hicieron, dijeron, no, sí, nos dimos gusto, Entonces, cualquier concepto, pueblo originario, perspectiva de género, cualquier concepto parece así como un lujo asiático estar discutiendo estos temas cuando estos no son los temas. Sí, perspectiva de género es la mitad de Chile. Perdón. La mitad de Chile. Y un poco más, porque Sí, en Chile hay más mujeres que hombres. Sí, y más riqueza, más productividad, porque la verdad es que parte del PIB es, aparte de lo que producimos, lo que no nos pagan, el trabajo no remunerado, los cuidados, etcétera. Pasemos a otro tema, Alejandra, porque, bueno, es el último programa de la temporada, pero se viene... enero es en realidad el fin de año. Febrero son las vacaciones y el año hábil en realidad parte en marzo. Siempre ha sido así, sí. Sí, enero es todavía 2023. Claro, estamos todavía en el año pasado. Estamos en un viaje al tiempo pasado. ¿Cómo se viene marzo, po? ¿Cómo se te aparece a ti, marzo? Yo creo que hay una disputa de narrativas donde la derecha ha sido muy exitosa en saltarse la derrota electoral que sufrieron en el último plebiscito y en convertir como en el sentido común lo que es, de acuerdo con ese resultado, un discurso minoritario. En todo, engloba todas estas cosas, ¿no? Perspectiva de género, la seguridad como único tema. La corrupción de los alcaldes no, porque hay muchos alcaldes de derecha involucrados, entonces saltémonos ese tema. Está muy concentrado en los temas que a la derecha le importan, o en la mirada particular de la derecha respecto de ciertos temas, como el sistema previsional o el sistema de pensiones. Hay perspectivas que están totalmente fuera de la pauta, como la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, que son los que sufren y viven el problema de los sistemas previsionales y de salud. Y yo creo que si las fuerzas políticas, no solamente solo el gobierno, yo creo que todas las fuerzas políticas progresistas, democráticas, quieren empujar transformaciones, tienen que abrirle paso a las perspectivas, a los intereses que no están en la mesa. Yo no he visto ninguna noticia que diga, la ministra Jara está recibiendo el lobby de los trabajadores en la casa de un ex dirigente sindical. Intereses laborales. No ha pasado, los intereses laborales no aparecen por ningún lado. Entonces yo creo que la conversación está muy cooptada por los intereses económicos, que por supuesto quieren mantener todo como está, que aunque se habían ablandado con el estallido, volvieron a posiciones originales y tal vez mucho más refractarias de lo que estaban antes del estallido. Y creo que es una disputa política que si no se da, va a ser imposible. Yo creo que va a ser imposible hacer cualquier cambio en beneficio de las grandes mayorías de este país. Mira, vienen elecciones municipales y además desde marzo, si es que no desde ahora, se están haciendo las negociaciones para listas de coaliciones, porque además son cargos unipersonales, no solo los alcaldes, sino que también los gobernadores. Entonces requiere grandes pactos y eso condiciona enormemente las voluntades legislativas. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Jimena Rincón y de los demócratas. Esta ficción de la posibilidad de pirquinear votos demócratas se acabó, no por culpa del diputado Ibáñez, que hizo ver que la señora Rincón tiene un conflicto de interés. De manera impertinente, no era el momento, se dio un gustito, lo que tú quieras. Pero lo que rompió el acuerdo no fue Diego Ibáñez, sino que fue la amenaza de la UDI, a través de la secretaria general María José Hoffman, de que los actos tienen consecuencias. Textual le dijo. ¿Y eso qué significa? Vota por esta reforma previsional y no entras al pacto parlamentario. Te quedas sin alcaldes, sin concejales, sin gobernadores, etcétera. Claro, y obviamente en las fuerzas oficialistas ella ya rompió con ese sector, entonces queda en una posición imposible. Ahora, ha habido momentos en la historia de Chile en que con la fuerza de la ciudadanía se han desequilibrado esas supuestas fuerzas inamovibles. Los retiros previsionales, por ejemplo, que era
transversal la oposición a que se ocurrieran. Hubo una fuerte presión de la ciudadanía y los retiros se aprobaron igual. Entonces, yo creo que también hay una cierta renuncia a hacer política. A decir, bueno, tenemos minoría, no se puede. Tiene que haber un plan B. No se puede. Tiene que haber un plan B. No se porque puede. la verdad es que la posibilidad de reformas sociales como la previsional, ni siquiera las ISAPRES, todo quedó para marzo. Estos como exámenes que se reprobaron y quedaron todos para marzo porque empieza todo de nuevo. Ley corta de ISAPRES se despachó en el Senado, pero viene a la Cámara. Sí. ¿Quién no va a aprobar lo que se despachó por todo lo que conversamos en el primer bloque? Reforma previsional, lo mismo. Se rompió el precario acuerdo de la Cámara y en el Senado todo de nuevo. Empieza todo de nuevo. Claro. Entonces, es bien difícil que exista una posibilidad de articular una correlación de fuerza que permita avanzar. Por lo tanto, hay que buscar por otra vía. Y la otra vía es, la presión ciudadana. La presión ciudadana. Se supone que estamos en un momento populista, pero ese momento populista está más bien dominado por otro tema que angustia a la ciudadanía y que efectivamente desvía la atención respecto a lo que habían sido las demandas sociales más urgentes, que es la salud, la educación, las pensiones. Y hoy día es la seguridad, por razones absolutamente palpables reales en el cotidiano. O sea, ¿qué derechos civiles puedes ejercer si no puedes salir a la calle porque te da miedo la delincuencia? ¿Qué derechos humanos puedes tener si no los puedes exigir porque tienes una serie de coerciones de un Estado paralelo que es el control narco? Y la angustia que significa además la brutalidad de estas nuevas formas de crimen. Entonces, por supuesto, eso captura el interés de la ciudadanía, pero eso también permite una agenda de gobierno de seguridad con una mirada distinta, porque el populismo re fácil efectivamente le ha redituado mucho a la oposición, pero hay cuestiones que son más eficaces. Es difícil mostrarlas, pero efectivamente la inteligencia, y ahí está el proyecto de inteligencia financiera, por ejemplo. O sea, persigue la plata. Levantemos el secreto bancario. Digamos, esa es la mayor inconsistencia en esta discusión, porque tan preocupado estás de la seguridad. El narcotráfico es un negocio. Es un negocio ilegal, pero es un negocio. Mueve plata, lava dinero, entra a las cuentas corrientes. Y si no puedes levantar el secreto bancario, ¿cómo lo vas a perseguir? Vas a estar siempre a ciegas, tomando preso a alguien que comete un delito flagrante, pero no puedes desbaratar la organización. Y entonces hay una incongruencia total, porque ahora es el sacrosanto derecho al secreto bancario y no se puede levantar porque a unos pocos no les interesa que se levante. Entonces, o sea, hay una cuestión básica y es cuando colisionan bienes públicos contrapuestos, en este caso la intimidad de tu patrimonio versus la seguridad pública, entonces uno tiene que priorizarse respecto del otro. Y obviamente la seguridad pública es más importante que la intimidad de por lo menos las personas que es tu propio discurso. Porque a lo mejor no era tu discurso, entonces si tú defiendes la privacidad a toda costa y no te importa la seguridad, bueno, pero no hay coherencia entre decir la seguridad es el tema más importante de Chile y se pueden dictar otras normas que violan todo tipo de derechos, intimidad, derecho a desplazamiento, como los estados de excepción. O sea, para estado de excepción sí, porque claro, le afecta a los pobres, no hay milicos allá en Lo Barnechea. Allá no van a estar entrando a tu casa ni pidiéndote control de identidad. Pero el secreto bancario sí, es un derecho, un fetiche, en realidad, fetiche con mucho interés. de clase. ¿Para qué? Evasión de impuestos, que también está ahí. Claro, y tantas cosas, el proyecto de ley. pero por supuesto. Oye, Alejandra, se nos fue el tiempo y estamos con zapatilla de clavo, además, porque nos vamos Sí. casi. No solo nosotras. No solo nosotros. Pero igual vamos a extrañar a nuestro público. Entre nosotros no nos vamos a extrañar porque nos vamos a ver igual. Sí. Pero tenemos una última opción interactiva que hicimos para la penúltima, en realidad, porque hoy día vamos a hacer la última. ¿Cuál fue la opción interactiva? Espérate, fue ¿qué? No, esa ¿Qué fue. le regalarían a las descabelladas? ¿Esa fue? Sí, esa es, po. Sí. ¿Qué po. nos regalarían a nosotros para irnos de A las vacaciones? vacaciones. A ver. Están todos buenos los regalos. Mariana Enríquez, la gran argentina, novelista, escritora, periodista también. Nos van a regalar esa novela. Ese libro de cuentos de terror ya me lo recomendaron ya, así que voy a aceptar ese regalo. Para las vacaciones, pero yo Sí. tengo como 5, así que... Sí. Licor Flor de Sauco con espumante. Ese no lo conozco. Tampoco. Y conozco hartos, ¿ah?
Sí, lo vamos a probar. Vamos a probar. A todos sí, a todos sí. A todos sí. Masaje tailandés, Oh, qué obvio, rico, qué rico. descontado, y de otros tipos también. Y un, Viaje a Isla de Pascua. ahí está, un viaje a Isla de Pascua. Todo pagado. ¿Quién lo paga? No sé, pues lo que nos ofrecieron el regalo. Yo, Ya, vamos díganme, con ¿a qué WhatsApp tengo que mandar mi root para que me compren el pasaje? O no, entregamos cuando termine el programa y en los créditos van a estar los datos de nuestras cuentas corrientes para que nos Claro, transfieran los claro. costos Y ofrecemos levantar el secreto bancario de nuestras cuentas. Los nuestros Claro. van a ser bien decepcionantes. Dan pena, ya. Oye, y nos vamos, se cierra la temporada. Hay que recordar que nos volvemos a encontrar en marzo con nueva sorpresa. El 6 Sí, por el 6 de marzo. Sí, con hartas Vamos, novedades. hartas novedades. Vamos a sorprender, Sí. vamos a sorprender. Van a tener más descabelladas que nunca. Espérate, me soplaron algo que no escuché. Bueno, mejor porque va a ser secreto. ¿Ah? Ah, ya, no lo puedo repetir. Ah, Eran no puras se puede cochinas. repetir. Eran Ya. puras cochinas. No, acuérdese, suscríbase a YouTube. Puede volver a repasar los capítulos anteriores en... Claro, si todas tiene un nuestras síndrome de redes sociales. abstinencia, véanos en YouTube, aproveche de suscribirse al canal de la Universidad de Chile y nos ve todo el verano, todos los capítulos del año pasado. Eso. Eso. Si es que no tiene nada mejor que hacer. Sí, Yo recomendaría mejor esperarnos y volver en marzo, ¿verdad? sí, pero no sé. Igual es cosa de entretenida. gusto, cosa de gusto, sí. Si tampoco somos tan Sí, graves. sí. Ya, hasta el 6 de marzo, 1.000.000 de gracias. Si nos busca, nos encuentra. Nos reencontramos entonces. Cariños a Mirna, que está en otras latitudes. Sí. Chao.